Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. Buenos días a este servicio de Cristo Rey International Ministries. Quiero indicarles que la pastora Vilma no se encuentra hoy con nosotros. De manera que ella se encuentra en Panamá en una especie de viaje apostólico. Yo no estoy diciendo que ella sea apóstol. Para nada de eso. Ella no es apóstol. Ella está en una especie de viaje apostólico invitada por nuestra apóstol y pastora, la pastora Aide Santiago, que está ministrando allí en Panamá. De manera que ella le extendió una invitación a la pastora, y la pastora, ustedes saben que nosotros estamos respaldando una misión del pastor José Duarte allí en Panamá, y es inminente. Ella necesitaba, ella quería, ella anhelaba, ambos anhelábamos conocerle personalmente, ver el comedor que él tiene y compartir con él. Y se abrió esta oportunidad y ella la aprovechó. Yo le dije, vete tú, porque yo lo hubiera acompañado. Porque a mí me encanta volar, a mí me encanta, me mencionan un avión y ya yo me quiero montar en un avión. Pero no era necesario el que yo estuviera presente, por lo tanto la envié a ella, sabiendo que es una mujer sabia, una mujer de Dios. Ella le manda un abrazo y un saludo cordial. Pero aquí estamos para hacer la función que Dios nos ha encomendado de predicar la palabra en este domingo. Hoy vamos a ser más cortos, no va a haber devocional, pero vamos a dar la palabra, pero no sin antes primero ir delante del Padre en oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Creador, tú eres el todo por todo en nuestra vida, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú hablando a tu pueblo, seas tú ministrando la palabra a tu pueblo, sé tú dando el aliciente que solamente tu palabra puede darnos, Señor, y que la podamos recibir con humildad, Padre Santo, y llevarla por medio de tu Santo Espíritu a lo más profundo de nuestro ser, y que se haga realidad, se haga rema, se manifieste, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Nos lleve a esa imagen a la cual nosotros debemos alcanzar, la imagen de tu Santo Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaba yo meditando, y una de las profesiones del siglo XXI que está tomando un auge increíble son los famosos influencers. Los influencers, hay diversidad de influencers. Un influencer, por definición, es aquel que tiene el poder, la capacidad y la habilidad de poder producir efectos por medios indirectos. Tenemos influencers en el campo de la medicina, personas que van a las redes sociales y comienzan a hablar de distintas enfermedades y la manera en la cual podemos evitarlos consumiendo alimentos correctos, llevando una dieta correcta. Tenemos influencers en la medicina naturalista. Tenemos influencers que son comediantes, unos para bien y otros que son cuestionables por el lenguaje que usan. Tenemos influencers que llevan agendas de carácter político, sea sobre presidentes, sea sobre su manera de pensar política, sea sobre gobernantes, toda clase de influencers. Pero hay un influencer que yo le denomino como el anticipador. El anticipador.
Y de esto que vamos a hablar, ese es el título del mensaje de hoy, el anticipador. Y usted se preguntará con qué invento viene el pastor. Primero viene hablando de influencers y ahora viene hablando de un influencer que es un anticipador. ¿Qué es el anticipador? Es aquel que busca que ocurra alguna cosa antes del tiempo regular. Es aquel que busca fijar tiempo anterior a un tiempo señalado para hacer alguna cosa. O sea, que busca que ocurra algo antes del tiempo señalado. Es aquel que busca que una persona se adelante a otra en la relación, en la realización de una acción. Entonces, ¿de quién o de qué estoy hablando? Para que pueda entender y poner esto en la perspectiva correcta, permítame explicarle lo siguiente. Hay un tipo de serpiente que suele vivir entre las rocas en las bases de las montañas. Esta clase de serpientes se alimentan no de animales, sino de huevos. Huevos que son mucho más grandes que su cuerpo. Ellas tienen que estirar la boca bien grande para poder tragarse esos huevos. Esta variedad de serpientes se conoce como la Dasypeltis cabra, o sea, la serpiente que come huevos. No tiene dientes, pero en ocasiones busca atacar y tiende a morder, pero no logra herir a su víctima, por eso busca alimentarse de huevos. Para alimentarse lo que hace es tragarse los huevos. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿qué relevancia tiene esto? Esto lo que nos revela es un principio clave del mundo espiritual. Porque en la Biblia la serpiente es un símbolo de mal, es un símbolo del enemigo. De modo que estas serpientes de este tipo son conocidas por tragarse los huevos. ¿Qué son los huevos? Los huevos son el medio, el lugar en donde surge la vida. Y en el mundo nuestro siempre habrá personas que, al igual que estas serpientes, son instrumentos del enemigo, el cual busca destruir la vida de determinadas personas, busca tragarse los huevos. ¿Y por qué y para qué? Para destruir los propósitos divinos de Dios. Lo intenta, pero ¿quién podrá destruir? ¿Quién podrá frustrar los designios de Dios? Imposible. Porque Dios, desde antes de fundar el mundo, ya había pronunciado una palabra sobre cada uno de nosotros. Pronunció una palabra sobre ti, pronunció una palabra sobre tus hijos, declaró una palabra sobre tus nietos. De generación en generación. Nuestra historia fue escrita por Él antes de que nosotros hubiéramos nacido. De hecho, dice la palabra que desde antes de haber fundado el mundo. El pecado del hombre, la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios. Fuimos creados por pura gracia, porque ya Él vio, porque Él es omnisciente. Antes de Él crear el mundo y de haber pensado en nosotros, Él vio lo que iba a pasar. Por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, cuando lo llamó a ejercer su ministerio profético, en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías no decidió, un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser un profeta de Dios. Yo voy a ser como esos otros profetas. Y voy a empezar a intimar con Dios para que Dios me hable y yo ser un portavoz de la voz de Dios. No. Fue Dios quien lo escogió. Así como Dios escogió a David para que fuera rey de Israel. Luego que Israel hubiera dado la espalda a Dios y por puros pantalones decidieron escoger a un hombre que no estaba capacitado para ser rey. Lo que Dios va a hacer con usted, lo que Dios va a hacer con sus hijos,
lo que va a hacer con sus nietos, con sus hermanos en la fe. Nadie lo podrá evitar, ni el mismo infierno. Si Dios lo llamó y lo trajo a este mundo para que fuera un médico, usted va a ser un médico. Aunque esté más pelado que un chucho, como dicen en Puerto Rico. Aunque no tenga los recursos económicos, algo va a suceder. Si usted va a alcanzar ser un médico, o un ingeniero, o un piloto de aviones, o un astronauta, lo que sea que Dios determinó que usted fuera aquí en la tierra, para la gloria de su nombre. Porque no se crean que Dios tiene propósito solamente con aquellos que están sentados en un banco cantando gloria a Dios, aleluya, y alzando manos. Dios le dio la inteligencia al hombre para que pudiera administrar los recursos de este mundo. Y este mundo necesita de ingenieros, necesita de carpinteros, necesita de electricistas, necesita de enfermeras, de doctores, de toda clase de especialidades. De modo que antes de fundar el mundo, ya Dios había pronunciado una palabra sobre la vida de un hombre y lo había predestinado para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Porque había una promesa que Dios le había dado a Abraham. Porque Dios, desde que fundó el mundo, quería un pueblo para sí. Como Adán y Eva fallaron, y luego el mundo se convirtió en un desastre, y Dios decidió destruirlo y encontró a Noé. Y Noé le obedeció. Y de esa descendencia de Noé viene Abraham, y Dios le da una promesa a Abraham. Y esa promesa pasó a sus hijos y a sus nietos. Y de momento llega este hombre al cual Dios había predestinado para que se cumpliese esa promesa. Por eso Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Dios, a los hebreos de la mano de Faraón. Pero en los días de su nacimiento, aquella serpiente hambrienta de intervenir en los designios de Dios, buscó alimentarse, quiso comerse aquel huevito llamado Moisés. Por eso incitó a Faraón a que decretara a todos los bebés varones nacidos de los hebreos para que fueran ejecutados. Por eso yo le llamo el influencer, porque él buscó influenciar en la mente de Faraón. Lo incitó para que anticipara algo que no había sido diseñado por Dios. Solo por un milagro pudo sobrevivir aquel bebé llamado Moisés. La serpiente no pudo comerse aquel huevo llamado Moisés. Eso mismo sucedió en los días de la infancia del Mesías, en los días de Cristo, cuando la misma serpiente hambrienta de intervenir en los designios divinos busca influenciar en la mente e incitar al rey Herodes a poner fin a la vida del Mesías. Y una vez más la serpiente no pudo comerse aquel huevo llamado el Mesías. ¿Y qué nos revela esto? Lo que nos revela esto es que el enemigo siempre buscará atacar a los niños, a los hijos de Dios. Pero peor aún, y mucho más antes que eso, o mucho más tiempo después de eso, el enemigo buscó destruir el ministerio de Cristo en el desierto justo antes de que éste comenzara, cuando lo buscó tentarlo en el desierto. Y es que el enemigo siempre buscará atacar especialmente a los comienzos de los propósitos de Dios en la vida de cada niño en el reino de Dios. Por eso, antes del comienzo, cuando Dios había prometido reunir el pueblo judío entre las naciones y resucitar la nación de Israel, justo antes de que se cumplieran las palabras de los profetas, el mismo infierno se levantó contra el pueblo de Dios y una fuerza satánica irrumpió en la tierra en virtud del nazismo.
durante la Segunda Guerra Mundial en Europa en los años 1939 al 1945 para eliminar al pueblo judío. 6 millones de judíos fueron exterminados durante el genocidio del gobierno nazi bajo Adolfo Hitler. Esto sucedió antes de que se pudieran cumplir las profecías, antes de que Israel pudiera renacer. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios se cumplió. Las profecías se cumplieron. Y hoy en día Israel es la nación que es. Y este diabólico patrón se repite una y otra vez. ¿Qué es el enemigo? Él es un anticipador. Ataca los propósitos de Dios, no solo después de comenzar, sino justo antes de que comiencen, para intentar evitarlos, tal y como la serpiente busca tragarse el huevo. Este mensaje es un aviso para que cuando estemos en la voluntad de Dios y todo el infierno venga en contra nuestra, no nos desanimemos. Por el contrario, como dice la palabra, regocíjese. Dice Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocijémonos en el Señor siempre. Y vuelve y reitera otra vez, os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocíjese. Es la mejor postura y la más poderosa actitud que podemos asumir en medio de nuestras adversidades. ¿Por qué? Porque el enemigo, la serpiente, no pierde tiempo. Él no pierde su tiempo. Nunca descansa y hace todo lo posible para impedir que los propósitos de Dios, el diseño de Dios para nuestras vidas, los designios divinos de Dios para nuestra vida se cumplan. Y Él siempre va a buscar comerse los huevos. Él buscará la manera de comerse a los niños de Dios. Nosotros somos para Dios como niños. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3. Mira lo que sucedió aquí. Después de tanto tiempo de los discípulos andar con Jesús, de haber conocido sus enseñanzas, de haber recibido una correcta interpretación de la ley judía de parte del Mesías. Dice que en aquel tiempo, Mateo 18, versículo 1, dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, y mira qué pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y ese no entraréis en el reino de Dios, yo lo interpreto como no vas a disfrutar de las riquezas del reino, no vas a entender de qué es que se trata el reino, no vas a comprender qué es todo lo que yo les he explicado hasta el día de hoy. Por eso en Mateo 19:14 dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de Dios está compuesto de niños. ¿En qué sentido? En el sentido de humildad. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús vio ese sentimiento de orgullo y de grandeza y de competencia. Por eso les dijo, sean humildes y vuélvanse como niños, ingenuos y sin malicia. Y van a poder entender todo lo que yo les he enseñado. Van a poder ver y van a poder disfrutar de las grandezas del reino que ya llegó y está frente de ustedes, que soy yo. Porque es que el enemigo va a buscar poner
todo sentimiento de grandeza, todo sentimiento de orgullo, todo sentimiento de vanagloria, de prepotencia y toda esa basura en nuestros corazones. Va a buscar influenciar. Por eso yo le llamo el influencer. Con esos sentimientos para buscar destruirnos a nosotros, los hijos de Dios, a los niños del reino. Porque la serpiente se alimenta de huevos. Porque la serpiente es el anticipador. Él busca incitarnos, influenciarnos a que nosotros busquemos alcanzar nuestro llamado antes del tiempo determinado por Dios. Él busca fijar un tiempo anterior al tiempo señalado por Dios para provocar que nos adelantemos al tiempo de Dios, o sea, a que busquemos, que aceleremos el tiempo señalado por Dios. Él busca que los hijos de Dios se adelanten a alcanzar llamados para los cuales todavía no estamos preparados. ¿Y cómo lo hace? Provocando enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones entre el pueblo de Dios. Él no tiene que ir al mundo. Todo lo que necesita se encuentra en el mismo pueblo de Dios, en la iglesia. Porque la gente, los hijos de Dios, no queremos ser como niños. La gente quiere ser adultos. Tal y como los discípulos en el tiempo de Jesús. ¿Quién es el mayor en medio de nosotros? ¿Quién es el mayor en el reino? ¿Cuál de nosotros somos los más grandes delante de ti? Y hoy sucede lo mismo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién es el mayor en el ministerio de caballeros? ¿Quién es la mayor en el ministerio de damas? ¿Quién es el mayor en el ministerio de la danza? ¿Quién es el mejor que canta o el mejor que tiene mejor habilidades en el coro, en la banda de adoración? ¿Quién es el mayor en el ministerio de la visitación? ¿Quién es el mayor en el ministerio de ujieres? Y buscan ser los líderes, buscan alcanzar los puestos. Y cuando esas expectativas personales no se cumplen, comienza una guerra interna. Se interrumpe la conexión y la intimidad con el Espíritu Santo. Se comienza a alimentar la carne y se abren puertas en el mundo espiritual. Pero pastor, usted no entiende. Una vez Dios me habló y yo me puse como en una guerra con Dios porque yo no me visualizaba, yo no me veía como un pastor o como un apóstol o como un profeta o como un evangelista, pero Dios me habló. Y un día fui a esta iglesia porque me invitaron. Aquel profeta no me conocía. Y me llamó por nombre y me dijo lo mismo que Dios me había dicho. Dios me lo confirmó y han pasado 10 años. Yo me fui, me preparé, estudié en un instituto. Luego no estuve conforme y fui a un seminario o una universidad. Me gradué. Ni siquiera el pastor fue a mi graduación. Ni siquiera me reconoció delante de la congregación. Y han pasado tantos años y no ha pasado nada. No permitas que el anticipador siembre ese espíritu de anticipación dentro de ti. Porque cuando esa expectativa, cuando esos sueños, cuando esa promesa de parte de Dios aparenta no cumplirse, comienza una guerra interna dentro de nosotros, que muy bien puede interrumpir la conexión y la intimidad con el Espíritu Santo. Y podemos caer en el error de comenzar a alimentar la carne y abrir puertas en el mundo espiritual. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando esas puertas comienzan a abrirse, entra la serpiente. Entra el enemigo que está buscando qué huevo comerse. Y comienza a sembrar sentimientos de enemistades, de pleito, de celo, de ira, de contiendas y disensiones. No, porque aquel dijo esto de mí y por eso le dieron aquella promoción que yo
era el que debía haberla tenido. Todo por buscar ser el más influyente, el más famoso, el más grande. Entonces fulano se convierte en mi enemigo. Entro en conflicto con mis hermanos en la fe. Comienzo a sentir celo. Comienzo a sentir ira porque no he tenido lo que quiero en base a lo que supuestamente me fue prometido o me fue profetizado. Comienzan las contiendas. Aquel dijo esto, me hicieron aquello, etcétera, etcétera. Comienzan las disensiones, los desacuerdos, la discordia, la desavenencia, la disconformidad y el disentimiento entre los hermanos en la fe. Y es aquí que le abrimos puertas al enemigo para que entre y se trague y nos trague. Cuando a causa de todo esto abandonamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y dejamos de congregarnos. La serpiente se tragó el huevo. Se tragó este niño llamado yo. Amados, Dios nos dice en esta preciosa mañana que no podemos convertirnos en un anticipador, no podemos dejar que ese espíritu de anticipación entre y nos coma por dentro, que nos dejemos influenciar por el anticipador, el enemigo, la serpiente antigua. Yo no debo buscar lograr que los planes de Dios, que los designios de Dios ocurran antes del tiempo determinado por Él. Yo no puedo buscar fijar tiempo anterior al señalado por Dios para hacer aquello por lo cual fui creado. Yo no puedo buscar que una persona se adelante a otra en la realización de los planes de Dios por medio de las llamadas promociones ministeriales. Eso es un peligro. Por eso hay tanta diversidad de ministros ejerciendo oficios ministeriales. Pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. O que Dios nunca tuvo el propósito que ocuparan tales oficios ministeriales, o ellos mismos se adelantaron al tiempo de Dios. En un momento dado, bajo una frustración, dijeron, es que yo soy apóstol, o es que yo soy profeta, o es que yo soy evangelista, porque se convirtieron en un anticipador al ser tragados por el anticipador de anticipadores, el mismo diablo. E hizo todo lo contrario a lo diseñado por Dios, se adelantó al tiempo de Dios. Yo no puedo buscar que las promesas de Dios para mi vida se cumplan antes del tiempo señalado por Dios mismo. Tengamos cuidado y no nos convirtamos en copartícipes del mismo infierno al ser anticipadores del plan de Dios para nuestras vidas. Por eso la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que mantenernos sobrios, o sea, moderados en nuestro comportamiento, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Sobrios, o sea, comportarnos de acuerdo al modelo divino, hablar de acuerdo a lo que nos modera las Escrituras, palabras de bendición y no de maldición, y a pensar como Dios piensa, o sea, de acuerdo a la mente de Dios. Y no solo a ser sobrios, pero también velar. Por eso dice velar, porque esa guerra de sentimientos negativos son alimentados, son puestos en nuestra mente por el mismo infierno. Yo entiendo. Hay veces que pasa tiempo y uno dice, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le sucede a este pastor? ¿Qué le sucede a este líder? ¿Acaso está ciego? Yo me he preparado, yo he orado, yo he dado testimonio, yo he servido. Ya yo no sé en qué más servir aquí en la casa. Y hay un fuego por dentro para que abra la boca, pero no puedo. ¿Sabía usted que usted no necesita de un altar
para predicar el evangelio de Dios. No hay nada en la Biblia que le prohíba a usted salir de la comodidad de su hogar para predicar el evangelio de Dios. Sea en la casa, sea en su trabajo, sea cuando vaya al supermercado o al mall. Nada le evita que usted testifique de Cristo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Por eso, que no nos importe lo que hagan, no nos importe lo que digan, que no nos importe lo que decidan, ni mucho menos lo que nos nieguen. No permita que en su corazón entren sentimientos negativos. No se convierta en un huevo en la boca del enemigo. No se convierta en un anticipador permitiendo que ese espíritu de anticipación entre en su corazón. Por el contrario, regocíjese. Y sobre todo, como escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fortalecernos? ¿Por qué yo tengo que ser fuerte? Porque yo no estoy luchando contra el pastor. Yo no estoy luchando contra los líderes de la iglesia. ¿Sabes con quién yo estoy luchando? Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una guerra espiritual. El infierno se ha levantado para tratar de romper los propósitos divinos de Dios en nuestra vida. Pero somos nosotros los que decidimos si con nuestras actitudes nos convertimos en un huevo para que venga la serpiente y nos trague. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos? Vistiéndonos con una armadura espiritual. Aquí el apóstol hace una comparación entre la armadura del soldado de aquella época con la postura espiritual que un creyente debe asumir para protegerse de los ataques del enemigo. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque de que se las trae, se las trae. Va a usar a cualquiera, a quien sea, no importa la posición que tenga, no importa la educación que tenga, no importa la capacidad espiritual, ni aún el conocimiento teológico, ni la posición que tenga de autoridad en la iglesia, va a usar a quien sea para tratar de convertirte en un huevo, para tratar de convertirnos en un huevo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo nos vestimos? Tomando la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad. Usted no puede esperar que vengan y lo vistan. Usted tiene que vestirse usted tiene que tomarla, buscarla y ponérsela. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Número 2, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Usted sabe cuál es el llamado. Usted sabe lo que Dios ha dicho de usted, pues no lo ponga en duda. Espere tranquilo. Espere el tiempo que sea. Dedíquese a alabar a Dios, a estar gozoso, a regocijarse, a orar, a seguir orando por los hermanos, orando por aquellos que usted entiende que no tienen la visión espiritual. Y como yo dije la semana pasada, el jueves pasado, hágase una autoevaluación. ¿Verdaderamente yo estoy maduro espiritualmente para que se cumpla el propósito que tú tienes en mí? Todavía me falta algo. Número 3, y vestidos con la coraza de justicia. Sea justo. Permita que la justicia de Dios opere en su vida.
Dios no condena a nadie. Dios no juzga a nadie. El juicio le pertenece a Cristo y todavía no es el tiempo para juzgar. Número 4, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Número 5, versículo 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno te va a atacar con cuanta mentira te pueda meter en la cabeza. Más vale que conozcas la palabra, para que esa palabra te fortalezca en fe. Y cuando vengan esos pensamientos negativos, haga como hizo Jesucristo en el desierto, que cada vez que le dijo, haz esto, haz aquello, Él le dijo, escrito está, escrito está. Esos dardos del enemigo, batéaselos y haz un honrón por medio de la palabra. Por eso es que es importante que busquemos tiempo de intimar con Dios y con el Espíritu Santo para que Él, y estudiando la palabra, para que Él nos enseñe su palabra, nos enseñe sus designios, nos enseñe sus propósitos, nos enseñe su mente, su pensamiento. Número 6, versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Volvemos a la palabra. Todo tiene que ver con la palabra, con lo que Dios ya dijo de ti y de cada uno de nosotros. Número 7, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ora con el entendimiento. Y cuando yo no sepa qué más orar, deja que el Espíritu Santo ore por ti. Abre la boca y deja que el Espíritu hable en el lenguaje que Él quiera hablar. Y número 8, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por ti, por mí, ¿no? Por todos los santos. Se lo merezcan o no se lo merezcan, por todos los santos. Así que sigamos haciendo esto diariamente con más fuerza y determinación, pues el ataque, amado, cuando tú eres atacado, es señal de lo grande que es el llamado nuestro. El llamado que Dios tiene para tu vida, la bendición y el propósito y la victoria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque Él no se va a quedar con las manos cruzadas. El diablo no se va a quedar con las manos cruzadas. Todo lo que tenemos que hacer es no rendirnos, sino proseguir aún más hasta que veamos esos propósitos salir de nuestro cascarón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Respondamos a cualquier problema, a cualquier obstáculo o ataque, prosiguiendo más para alcanzar la victoria que nos espera justo después de todas estas dificultades. Para atrás, ni para nada. No podemos retroceder. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, todos aquellos profetas, todos aquellos personajes del Antiguo Testamento, son testigos. Hemos visto su testimonio escrito en las páginas del Antiguo Testamento. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No hay manera de que nosotros nos quedemos sin conocer, sin que se nos sea revelado
la palabra de Dios y los propósitos y los designios de Dios y que Dios nos conteste a nuestras interrogantes, qué es lo que está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es ir delante de Él en humildad y preguntarle, ¿qué es lo que está pasando? Y no te sorprenda que Dios te diga, todavía te falta un poquito. Todavía te falta un poquito. Búsquese vaya a una finca y vaya y coja un plátano verde y trata de comérselo. Trate. A ver, ¿a qué le vas a ver? Tiene que madurarlo a la cañona por medio de freírlo y después pechajarlo y volverlo a freír y comérselo como un tostón. O majarlo después de hervirlo y comérselo como mangú. O esperar a que esté maduro para freírlo. Porque tampoco, yo no he visto que la gente, los plátanos maduros se los coman. Los fríen. El guineo verde lo hierven para madurarlo a la cañona y hacerlo en escabeche. Las frutas hay que esperar a que estén maduras. Y así pasa con nosotros. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos mantengamos firmes mientras nos llega el momento y no nos adelantemos a los tiempos establecidos por Dios para que su gloria comience a manifestarse en nosotros. Hay un tiempo en que todo fruto en un árbol está maduro para ser consumido. Antes de eso, no intente comérselo. Y así somos nosotros en el reino de Dios. Amado, hay un tiempo, hay una época, hay un momento específico en el cual nosotros alcanzaremos la madurez espiritual, no el conocimiento teológico, no una habilidad ministerial. Para eso está la universidad, para que usted se llene de conocimiento teológico y usted desarrolle una habilidad. Pero eso no le garantiza madurez espiritual. Necesitamos de madurez espiritual para que, cual sea nuestro llamado a ejercer en el reino, se cumpla y el propósito de Dios se manifieste. Antes de tiempo nos estamos buscando un problema. Si nos adelantamos a eso, no la vamos a pasar bien. Y probablemente vamos a fracasar. Seremos un huevo más en la boca de la serpiente. Dios nos está diciendo en esta mañana, no nos convirtamos en un anticipador. No permitamos que ese espíritu de anticipación nos invada y que provoquemos que los designios de Dios vayan a ser fracasados por nuestra culpa y no por Dios. Porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda que si usted quiere adorar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas, lo puede hacer a este ministerio, lo cual lo usamos para las misiones foráneas, escribiendo el signo de dólares en la aplicación Cash App, signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te va a bendecir grandemente. Da por gracia lo que por gracia recibiste. De manera que comparte este video. Si te ha sido de bendición, comparte este video. Y si no te ha sido de bendición, compártelo como quieras. Porque la palabra de Dios nunca llega atrás vacía. Nos veremos el miércoles. Este miércoles va a ser el estudio bíblico, no va a ser el jueves. Miércoles a las 7 de la noche. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bendiciones.